múltiples actividades, pero en el fondo lo que todos buscamos consciente o inconscientemente es tener éxito y felicidad. El ser felices es el propósito principal y la esencia misma de la vida. La felicidad que alcancemos en ella generalmente es directamente proporcional a la calidad del carácter que logremos desarrollar. Rasgos negativos en el carácter son los principales destructores y predadores de la felicidad. James Allen decía: las bajas pasiones, tales como el odio, la codicia, el orgullo, la vanidad, la avaricia, la revancha, la envidia, el rencor, las represalias, la calumnia, la murmuración, la mentira, el robo, el engaño, etc., son las asesinas de la felicidad, las archienemigas de la humanidad. De ellas procede todo lo que degrada y destruye. Ellas son la fuente de todo sufrimiento, las constructoras de la miseria y las promotoras del infortunio y el desastre. El llamamiento a desarrollar un carácter noble y divino es un llamamiento universal. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de los seres humanos se dedican mucho más a producir dinero y a buscar frenéticamente las cosas materiales que les proporcionen una vida más cómoda que desarrollarse en el arte de ser felices mediante la construcción de un carácter bien civilizado. El logro de este arte se alcanza a través del aprendizaje y el dominio de los principios que regulan la excelencia y la perfección. Allen continúa diciendo: la vía a la verdadera riqueza es enriquecer el alma mediante la adquisición de virtudes. Fuera de un corazón virtuoso no existe tampoco verdadera prosperidad ni poder, sino únicamente apariencias de aquellas. Aquel que se ha conquistado a sí mismo ha conquistado el universo. El enriquecimiento del alma es precisamente el desarrollo de ese carácter noble y divino. En la enseñanza budista Dhammapada vemos el orden secuencial que juegan los pensamientos, los actos y los hábitos en la formación de tal carácter. Parafraseándola dice: los pensamientos se manifiestan como palabras, las palabras como actos. Los actos se desarrollan estructurando hábitos y los hábitos se solidifican formando el carácter. De tal manera que vigila tus pensamientos y sus vías con cuidado, porque así como las sombras siguen al cuerpo, aquello que pensamos, eso llegamos a ser. Efectivamente, la figura del carácter determina en gran parte la calidad también de las circunstancias y las condiciones de felicidad que hallemos en la vida. Nuestro destino, aún eterno, ya sea miserable o feliz, se define también por la naturaleza y la nobleza de nuestro carácter, siendo a la vez la excelencia de éste, configurada y determinada por nuestros hábitos y nuestro mundo pensante. Entonces, todo ser humano, para iniciarse en el camino hacia la felicidad, debe aprender primero que todo a ser un maestro y un experto en el arte de pensar virtuosa, correcta, inteligente y sabiamente, ya que la preexistencia de una vida feliz radica precisamente en ese mundo pensante. Cada hombre es un arquitecto mental, ya sea que esté consciente o no de ello, y la naturaleza virtuosa o vil de sus pensamientos es crítica en la calidad de todo su universo circundante. William James, considerado el padre de la psicología moderna y uno de los psicólogos más renombrados y leídos del siglo XX, declaró cuando era decano de la Universidad de Harvard que el mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas si alteran sus actitudes mentales. Debido a todo esto, encontramos una gran fuente de apoyo y una excelente oportunidad en el clásico libro Así como un hombre piensa, del escritor inglés James Allen, sobre el poder de nuestros pensamientos para desarrollar buenos hábitos y construir un carácter noble y divino. El entender el papel que juega el mundo de nuestros pensamientos en nuestras vidas nos habilita en el arte de ser felices, guiándonos por el camino hacia la conquista de la felicidad y al logro de un destino glorioso. Cuando llegamos a comprender que uno de los desafíos más difíciles de la vida es controlar nuestros pensamientos para civilizar finalmente el carácter, habremos llegado a la misma conclusión que Charles Darwin cuando afirmó: la etapa más elevada en la cultura moral es cuando reconocemos que debemos controlar
nuestros pensamientos. Prefacio. Ellos mismos son los arquitectos de sí mismos. La mente es el principal poder que moldea y crea. El hombre es inteligente y siempre que tome la herramienta del pensamiento y le dé formación a lo que desea, produce mucha alegría o mucha infelicidad. Lo que el hombre piensa en secreto, eso sucede. Su medio ambiente o entorno no es sino su espejo. Este volumen, el resultado de la meditación y la experiencia, no tiene el propósito de ser un tratado completo sobre lo mucho escrito sobre el tema del poder del pensamiento. Es más bien sugestivo que explicativo, siendo su objetivo estimular a hombres y mujeres a descubrir y percibir la verdad que ellos mismos, son los arquitectos de sí mismos, por virtud de los pensamientos que escogen y fomentan. Que la mente es a la vez la maestra tejedora del ropaje interior del carácter y de la vestidura exterior de la circunstancia, y ya que hasta aquí han tejido en ignorancia y sufrimiento, puedan tejer de ahora en adelante con instrucción y felicidad. Pensamiento y carácter. El aforismo, así como un hombre piensa en su corazón, así es él, no abarca únicamente la totalidad del ser de un hombre, sino que es tan amplio que se extiende hasta alcanzar cada condición y circunstancia de su vida. El hombre es literalmente lo que piensa, siendo su carácter la suma total de sus pensamientos. Tal como la planta brota de la semilla y no podría existir si no fuese por ella, igualmente todos los actos del hombre brotan de las semillas ocultas de los pensamientos, y tales actos no se podrían manifestar si no fuesen por esos pensamientos. Esto se aplica tanto a los actos llamados impremeditados o espontáneos como a los que son deliberadamente ejecutados. El acto es el florecimiento del pensamiento y gozo o sufrimiento son sus frutos. De este modo, es como un hombre almacena una dulce o amarga cosecha, según los frutos que recoja de su propio cultivo. El pensamiento de nuestra mente es lo que nos ha hecho. Lo que somos por el pensamiento fue elaborado y construido. Si la mente de un hombre tiene malos pensamientos, los sufrimientos siguen detrás de él, tal como la rueda sigue detrás del buey. Si alguien persevera en pureza de pensamientos, el gozo le seguirá de una manera tan segura como le siguen sus propias sombras. El hombre es producto de la ley y no de una creación artificial, y causa y efecto son absolutos y constantes, tanto en el reino oculto del pensamiento como en el mundo visible de las cosas materiales. Un carácter noble y divino no es el resultado del favor o la casualidad, sino la consecuencia de un natural y continuo esfuerzo en pensar correctamente. Es el efecto de una larga acariciada asociación con pensamientos divinos. Un carácter que no es noble, aquel que es bestial, por el mismo proceso, es el resultado de albergar continuamente pensamientos bajos y rastreros. El hombre se construye o se destruye por sí mismo. En el arsenal del pensamiento, él forja las armas con las cuales se destruye. También labra las herramientas con las que construye para sí mansiones celestiales de gozo, fortaleza y paz. Por la correcta elección y apropiada aplicación del pensamiento, el hombre asciende a la divina perfección. Por el abuso e incorrecta aplicación de él, desciende por debajo del nivel de las bestias. Entre estos dos extremos se hallan todos los grados del carácter y los hombres son sus arquitectos y maestros. De todas las hermosas verdades pertenecientes al alma que han sido restauradas y traídas a la luz en esta época moderna, ninguna es más placentera y fructífera que esta. El hombre es el amo del pensamiento, el moldeador de su carácter, el arquitecto y el escultor de su condición, de su medio ambiente y de su destino. Como un ser de poder, inteligencia y amor, y el amo de sus propios pensamientos, el hombre sostiene las llaves de cada situación y posee dentro de él mismo aquel transformante y regenerativo albedrío por el cual puede estructurarse tal como le plazca. El hombre es siempre el amo, aún en su más débil y abandonado estado,
pero en su debilidad y degradación es el necio maestro que dirige mal su casa. Cuando empieza a reflexionar sobre su condición y busca diligentemente la ley sobre la cual su ser está siendo establecido, entonces llega a ser el sabio maestro, quien dirige sus energías con inteligencia y confecciona sus pensamientos hacia asuntos fructíferos. Tal es el maestro consciente, y el hombre puede únicamente llegar a serlo al descubrir dentro de sí mismo las leyes del pensamiento, y este descubrimiento es totalmente un asunto de atento y diligente autoanálisis, como también de experiencia. Únicamente, por mucho buscar y trabajar en las minas, es que los diamantes y el oro son obtenidos. Un hombre puede encontrar que cada verdad está conectada con su ser si cava profundamente dentro de la mina de su propia alma, dado que es el creador de su carácter, el moldeador de su vida y arquitecto de su destino. Inequívocamente puede comprobarlo si vigila, controla y altera sus pensamientos. Esto también lo puede verificar si registra los efectos sobre sí mismo, sobre otros, sobre su vida y sus circunstancias, enlazando causa y efecto por paciente práctica e investigación. Además, utilizando todas sus experiencias aún en los acontecimientos más triviales de cada día como medios de obtener aquel conocimiento de sí mismo. El hombre puede aplicar este conocimiento con percepción, sabiduría y poder. En esta dirección, como en ninguna otra, yace la ley absoluta que dice: el que busca, encuentra, y quien llama a la puerta, le será abierto. Porque únicamente mediante la paciencia, la práctica y una incesante insistencia puede un hombre entrar por la puerta del templo del conocimiento. Efecto del pensamiento sobre las circunstancias. La mente de un hombre puede ser comparada a un jardín, la cual puede ser inteligentemente cultivada o dejarse que se desarrolle de una manera salvaje, pero ya sea que se cultive o se deje abandonada, de todos modos producirá frutos. Si no se colocan semillas útiles dentro de la mente, entonces una abundancia de semillas inútiles o malezas caerán en su interior y continuarán produciendo según su género. Del mismo modo, como un jardinero cultiva su parcela, conservándola libre de malezas, cultivando las flores y los frutos que desea, de igual forma, un hombre puede cuidar el jardín de su mente, desmalezándolo de todos los erróneos, impuros e inútiles pensamientos, cultivando hacia la perfección las flores y los frutos de correctos, útiles y puros pensamientos. Por seguir este proceso, un hombre tarde o temprano descubre que él es el principal jardinero de su alma, el director de su vida. También descubre dentro de sí mismo las leyes del pensamiento y con una precisión siempre creciente comprende cómo las fuerzas del pensamiento y los elementos de la mente operan tanto en la formación del carácter como en la construcción de sus circunstancias y su destino. El pensamiento y el carácter son uno, de tal manera que el carácter se revela y se manifiesta a sí mismo a través del medio ambiente. Las condiciones y circunstancias exteriores de la vida de una persona siempre están armoniosamente relacionadas con su estado interior. Esto no significa que las circunstancias de un hombre en algún determinado tiempo sean una indicación de que ese sea su carácter total, sino que aquellas circunstancias están íntimamente conectadas con algún elemento vital de sus pensamientos, que tales circunstancias son indispensables para su desarrollo y crecimiento en aquel determinado periodo. Cada hombre está donde está de acuerdo a la ley que vive. Los pensamientos que ha incorporado en su carácter lo han traído allí, y en las circunstancias de su vida no existe el elemento de la casualidad, sino que todo es el resultado del sometimiento a tal ley, y eso no puede fallar. Esto es tan exacto y cierto con aquellos que sienten que están desarmonizados con sus alrededores como con quienes están felices o satisfechos con ellos. Como un ser progresivo y evolutivo,
El hombre está donde está para que pueda aprender y crecer. Y mientras aprende las lecciones espirituales que determinadas circunstancias contienen para él, éstas pasan y dan lugar a otras circunstancias. El hombre es abofeteado por las circunstancias mientras crea que él es una criatura o el producto de condiciones externas. Pero cuando reconozca que tiene un poder creativo y que puede controlar el suelo y las semillas ocultas en su ser, fuera de las cuales las circunstancias crecen, entonces llega a ser el idóneo maestro de sí mismo. Las circunstancias son derivadas del pensamiento. Cada individuo que ha practicado el autocontrol y la autopurificación por algún espacio de tiempo lo sabe, porque habrá notado que la alteración en sus circunstancias ha sido directamente proporcional a la alteración que ha hecho en su condición mental. Tan cierto es esto, que cuando un hombre sinceramente se dedica a remediar los defectos de su carácter y hace un rápido y marcado progreso, atraviesa rápidamente a través de una sucesión de vicisitudes. El alma atrae aquello que secretamente abriga, aquello que ama y también lo que teme, alcanzando las alturas de sus acariciadas aspiraciones, o también cayendo en los niveles de sus deseos que no se han purificado. Y las circunstancias son los medios con los cuales el alma es recompensada recibiendo lo suyo. Cada semilla de pensamiento sembrada o que se ha permitido caer dentro de la mente para que se enraice, allí produce lo suyo, floreciendo tarde o temprano en actos, llevando su propio fruto de oportunidad y circunstancia. Buenos pensamientos llevan buen fruto, malos pensamientos, malos frutos. El mundo interior del pensamiento esculpe al mundo exterior. Entonces, sus circunstancias y condiciones, sean placenteras o no, son factores que se establecen para el definitivo bien del individuo. El hombre, como el segador de su propia cosecha, aprende tanto por sufrimiento como por felicidad, siguiendo los más profundos deseos, aspiraciones y pensamientos con los que se permite a sí mismo ser dominado. Finalmente, llega a la formación de las condiciones externas de su vida, siguiendo su voluntad o los susurros de impuras imaginaciones, o por constantemente recorrer los caminos de fuertes y elevados esfuerzos. Las leyes de la evolución y del ajuste prevalecen en todas partes. Un hombre no llega a una casa de asistencia para indigentes o a la cárcel por la tiranía del destino o las circunstancias, sino por el sendero de pensamientos rastreros y deseos bajos. Tampoco un hombre de mente pura cae repentinamente en el crimen por la tensión nerviosa o por alguna mera fuerza externa. El pensamiento criminal había sido largamente promovido en el corazón y en la hora de la oportunidad reveló su poder acumulado. Las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. No existen tales condiciones como el descenso hacia el vicio y los sufrimientos que vienen con él, apartadas de inclinaciones viciosas, o el ascenso a la virtud y su pura felicidad. Sin el continuo cultivo de aspiraciones virtuosas, el hombre, como el amo y señor de sus pensamientos, es el arquitecto de sí mismo, el escultor y autor de su medio ambiente. Aún al nacer, el alma se allega a lo suyo y a través de cada paso en su terrenal peregrinaje atrae aquellas combinaciones de condiciones que la revelan a sí misma, reflejando su propia pureza o impureza, su fortaleza o su debilidad. Los hombres no atraen lo que desean, sino lo que son. Sus caprichos, ilusiones y ambiciones son frustrados en cada paso. No obstante, sus más profundos pensamientos y deseos son nutridos con su propio alimento, ya sean sucios o limpios. La divinidad que esculpe nuestros fines está en nosotros mismos.